Clara miraba fijamente esa luz blanca del techo del hospital que parecía quemarle el fondo del ojo, intentando ignorar el olor fuerte a desinfectante que se le pegaba en la ropa y el pelo. Esperaba que su marido entrara por la puerta con esa cara de preocupación de siempre, tal vez con unas flores baratas o al menos una sonrisa torcida, pero lo que vio fue muy diferente e hizo que se le revolviera el estómago. Él entró a la habitación con la postura rígida, sujetando una carpeta de plástico azul, como si fuera un arma, y ni siquiera le miró a la cara, manteniendo los ojos fijos en un punto seguro de la pared, evitando cualquier contacto visual. El silencio duró unos segundos, que parecieron horas, y cuando finalmente abrió la boca, no fue para preguntar si ella sentía dolor o si necesitaba algo, sino para soltar la bomba que destruiría lo poco que había quedado de ella después del accidente. Empezó a hablar con una frialdad que hizo que Clara sintiera más frío que cuando despertó de la cirugía, explicando que la compañía de ballet no podía darse el lujo de tener la imagen manchada por tragedias personales y dramas médicos. Dijo con todas las letras que ella había sido su musa, la estrella principal que brillaba en el escenario, pero que ahora era solo un recuerdo doloroso de lo que solía ser la perfección, y que él simplemente no podía lidiar con piezas rotas. Clara intentó procesar aquello, con las lágrimas atrapadas en la garganta formando un nudo gigante, mientras él gesticulaba hablando sobre estética y público, como si estuviera discutiendo el cambio de un escenario viejo y no el fin de su matrimonio. Tuvo el valor de decir que no podía mirar su cuerpo ahora, que sentía una mezcla de pena y repulsión, y que necesitaba alejarse para mantener su cordura creativa, echándole toda la culpa a ella por haber arruinado los planes de un futuro brillante que él había diseñado solo en su cabeza. Antes de que ella pudiera gritar, llorar o tirarle el vaso de agua a la cara, él puso los papeles del divorcio encima de la sábana, justo al lado de la pierna que ya no existía, como si fuera una broma de mal gusto del destino. Avisó que el apartamento donde vivían era suyo y que, de todas formas, tenía muchas escaleras en la entrada y en el edificio, así que sería imposible para ella quedarse allí en esas condiciones, hablando como si le estuviera haciendo un favor lógico al echarla de casa en el peor momento de su vida. Para empeorar la situación, soltó casualmente que el seguro médico de ella había sido cancelado o modificado esa misma mañana, y que a partir de ese momento, ella estaba por su cuenta para pagar las facturas del hospital y arreglárselas sola. Ni siquiera esperó una respuesta o un insulto, simplemente dio la media vuelta y salió de la habitación apresurado, dejando a Clara sola con el ruido del aire acondicionado y la sensación de que acababa de ser atropellada por segunda vez. Unas horas después, Clara estaba intentando equilibrarse en esas muletas que le lastimaban las axilas, sintiéndose una completa extraña dentro de su propio cuerpo, mientras las enfermeras la miraban con esa lástima que da ganas de vomitar. Juntó sus pocas ropas en una maleta de mano, sintiendo cada músculo temblar de esfuerzo y de rabia, y se arrastró por los pasillos interminables hasta la salida, rechazando la silla de ruedas porque necesitaba probarse a sí misma que podía salir de allí andando, aunque fuera de una forma torcida. Cuando la puerta automática de cristal se abrió, el mundo parecía estar derrumbándose en agua allá afuera, con una lluvia torrencial que dejaba el día oscuro y triste, combinando perfectamente con el hueco que ella sentía en el pecho. Se detuvo en la acera húmeda, sintiendo las gotas heladas mojarle la cara, y se dio cuenta con terror de que no tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar, y sinceramente no tenía idea de cómo iba a bajar el bordillo sin caerse de cara al suelo. Clara respiró hondo, intentando armarse de valor, y avanzó con la muleta derecha, pero el suelo estaba demasiado traicionero con esa mezcla de aceite y lluvia. Fue todo muy rápido y humillante. La goma de la muleta resbaló en el asfalto liso, y antes de que pudiera agarrarse a cualquier cosa, su cuerpo se fue al suelo con un golpe seco y doloroso. No cayó de una forma bonita,
como en las obras que representaba. Cayó de cara en un charco de lodo helado, ensuciando la ropa que acababa de ponerse y raspándose la mano en el cemento áspero. El dolor en el lugar de la cirugía pulsó al instante. Una puntada horrible que la hizo soltar un gemido ahogado. Pero lo que más dolió fue la vergüenza de estar allí, tirada en la cuneta frente al hospital, sintiéndose como basura mojada que alguien olvidó recoger. Intentó levantarse, pero los brazos le temblaban tanto de frío y debilidad que solo consiguió arrastrarse un poco, ensuciando aún más el abrigo y sintiendo las lágrimas calientes mezclarse con el agua helada de sentirse la lluvia en su cara. Al otro lado de la calle, un hombre alto estaba agachado arreglando unos canteros de flores, pareciendo no importarle ni un poco el temporal que le caía encima. Era Nicolás. Él vio toda la escena, la mujer saliendo a tropezones, el resbalón feo y la caída torpe en el lodo. No puso cara de susto, no gritó pidiendo ayuda ni corrió desesperado haciendo escándalo, lo cual fue un alivio, porque lo último que Clara quería era público. Simplemente soltó la pala de jardinería que sostenía, se limpió las manos en los vaqueros gastados y cruzó la calle con pasos largos y firmes, con la calma de quien ya ha visto cosas mucho peores en la vida. Llegó cerca de ella sin decir una palabra. Su expresión era seria, enfocada, como si estuviera analizando un problema estructural en una obra, y no a una persona caída en medio de la calle. Sin pedir permiso o preguntar si le dolía, Nicolás se agachó y pasó un brazo por la espalda de ella y otro por debajo de las rodillas, levantando a hacia Clara del suelo con una facilidad absurda, como si estuviera hecha de papel. Ella quedó tan impactada con la actitud repentina que ni tuvo tiempo de protestar o sentir miedo. Cuando se dio cuenta, ya estaba fuera del charco, viendo el mundo desde arriba nuevamente. Él la sujetó firme contra su pecho, que estaba seco y caliente debajo del impermeable, y con un movimiento rápido de cabeza, señaló las muletas y la maleta tiradas en el suelo. Con una destreza impresionante, logró enganchar la maleta en una de las manos mientras aún la sostenía, y caminó hacia una camioneta negra estacionada allí cerca, ignorando totalmente la lluvia que ahora caía más fuerte, pareciendo decidido a sacarla de ese infierno lo más rápido posible. Abrió la puerta del pasajero y la sentó en el asiento de cuero con un cuidado que contrastaba con su tamaño y con la cara seria que mantenía. En cuanto cerró la puerta y dio la vuelta para entrar por el lado del conductor, el silencio dentro de la cabina cayó pesado, solo roto por el ruido de la lluvia golpeando el techo y por el sonido de la calefacción que encendió al máximo. Clara estaba temblando, abrazando su propio cuerpo, intentando procesar lo que acababa de pasar, mientras Nicolás se quitaba el abrigo mojado y lo tiraba al asiento de atrás. Él giró el rostro hacia ella y fue ahí que notó la maleta de ruedas empapada a sus pies y la forma desesperada en que ella miraba el vidrio empañado sin tener a dónde señalar o pedir ir. No necesitó ser un genio para sumar 2 más 2. Aquella mujer no estaba esperando a nadie y claramente no tenía a dónde volver. Nicolás ni se molestó en preguntar: ¿A dónde quiere ir la señora? Lo cual fue hasta bueno, porque Clara no habría tenido respuesta de todos modos. Simplemente metió la marcha y salió conduciendo con una confianza irritante, subiendo la sierra por una carretera llena de curvas que la dejaba mareada, pero al mismo tiempo aliviada por estar lejos de aquel hospital. El viaje duró unos 40 minutos de puro silencio. Ni la radio encendió, y Clara se quedó mirando el paisaje cambiar de edificios grises a un verde cerrado de bosque. Cuando el coche finalmente paró, ella perdió el aliento. Su casa no era una casa normal. Parecía una de esas cajas de cristal elegantes que aparecen en revistas de arquitectura, metida en medio de los árboles como si hubiera brotado allí. Era todo vidrio y madera, y se notaba que no tenía muros, solo el bosque alrededor, lo que daba una sensación rara de libertad y miedo al mismo tiempo. Bajaron y la entrada a la casa fue otra sorpresa.
Clara ya estaba esperando la pesadilla de tener que subir escalones o equilibrarse en umbrales altos, pero el lugar era totalmente plano. El suelo de madera lisa continuaba desde la terraza hasta la sala, sin ninguna barrera, sin alfombras peludas con las que tropezar, todo amplio y fácil de circular. Nicholas abrió la enorme puerta de cristal e hizo una señal para que ella entrara, y ella se sintió como un animal de monte inmundo invadiendo un laboratorio estéril. Estaba sucia de lodo, con el pelo pegado a la frente, y la casa de él estaba impecable, organizada en un minimalismo que daba hasta vergüenza ensuciar. Pero él, de nuevo, actuó como si no viera ningún problema. Dejó las llaves en un cuenco y señaló un pasillo ancho, indicando dónde quedaba el baño, como si recibir desconocidas enlodadas fuera su rutina de los martes. Mientras Clara intentaba limpiarse y quitarse el barro de la prótesis y de la ropa, escuchó que él se movía en la cocina, cerrando armarios con un poco más de fuerza de la necesaria. Cuando ella volvió a la sala, sintiéndose un poco menos miserable, lo encontró mirando fijamente un escritorio que desentonaba totalmente con el resto de la casa. Si la sala estaba limpia, esa mesa era el caos hecho mueble. Pilas de papel, tubos de proyectos enrollados, cuentas sin abrir y una laptop parpadeando notificaciones que él ignoraba completamente. Él se giró hacia ella, sosteniendo una taza de café caliente, y su mirada fue del desorden de la mesa a las muletas de ella, haciendo un cálculo mental rápido y frío. Parecía cansado, no físicamente, sino de esa manera de quien está harto de lidiar con las cosas aburridas de la vida. Fue ahí que soltó la bomba, directo y al grano, sin ofrecer una galletita o preguntar cómo se sentía. Dijo, con una voz grave y medio ronca de quien habla poco: «Mira, odio lidiar con gente, odio responder emails, y mi organización es una basura. Necesito dibujar y no puedo con este desorden administrativo en mi cabeza». Tomó un trago de café y continuó, mirándola al fondo de los ojos. «Tú claramente no tienes a dónde ir y necesitas un lugar que no tenga escaleras para volver a aprender a caminar. Yo tengo una habitación de sobra y necesito orden. La propuesta es, tú te quedas, organizas mi vida, pagas las cuentas, atiendes el teléfono por mí, y yo te doy techo, comida y un sueldo hasta que decidas qué vas a hacer con tu vida». No fue una invitación cariñosa. Fue un trato, seco y práctico, exactamente lo que ella necesitaba para no sentirse una pobrecita recibiendo limosna. Clara aceptó al instante, no porque le pareciera el trabajo de sus sueños, sino porque la otra opción era dormir bajo un puente o volver arrastrándose a la puerta de su exmarido, y prefería morir antes que darle ese gusto. La rutina en la casa de cristal se estableció rápido. Ella se despertaba temprano, tomaba un café negro fuerte mirando los árboles y después se sumergía en esa montaña de papeles que Nicholas llamaba oficina. Era impresionante cómo un tipo tan genial en el trabajo podía ser tan desorganizado con las cuentas. Tenía facturas vencidas de hacía meses, mezcladas con borradores de proyectos millonarios. Poco a poco, ella fue poniendo orden en el caos, separando lo que era basura de lo que era importante, y sintió una satisfacción extraña al ser útil de nuevo, no por ser bonita o graciosa, sino por ser competente y organizada, algo que nadie había elogiado nunca en ella antes. La convivencia con Nicholas era una experiencia curiosa, marcada por un silencio que al principio ponía nerviosa a Clara, pero que luego se convirtió en un alivio. Se dio cuenta de que, muchas veces, cuando él se sentaba a dibujar en el tablero enorme, se llevaba la mano a la cabeza y daba un clic en el aparato auditivo, apagando el mundo exterior completamente. La primera vez que eso pasó, Clara le habló y él ni parpadeó. Siguió trazando líneas en el papel como si ella fuera un fantasma. Se llevó un susto. Pensó que la estaba ignorando por maldad, hasta entender que aquel era su momento, el refugio dentro del refugio. Aprendió a respetar eso,
a acercarse despacio a su campo de visión para no asustarlo, y la comunicación entre ellos se convirtió en una danza de gestos, post-its de colores pegados en el monitor y miradas que decían, «El café está listo» o «Necesito que firmes esto aquí». Lo más loco de todo era comparar esta vida tranquila con el ruido constante que era su matrimonio. El exmarido hablaba hasta por los codos, pero nunca con ella. Él hablaba para ella, dando instrucciones de cómo sonreír, qué vestir, cómo debía estar posicionado su brazo en la foto. Con Nicholas, la conversación era mínima, pero parecía mucho más verdadera. Él no miraba su prótesis con esa cara de «qué pena» que todo el mundo ponía. La miraba como si fuera solo un detalle técnico más, tipo un pilar en una construcción. Hubo un día que ella estaba teniendo dificultades para alcanzar un libro en el estante alto y, sin decir nada, él solo empujó una escalera bajita con el pie en su dirección y volvió a trabajar. Sin drama, sin charla motivacional, solo ayuda práctica. Clara sintió el pecho cálido, dándose cuenta de que esa indiferencia de él era, en realidad, el mayor respeto que había recibido. Un buen día, Nicholas pasó la tarde entera en el jardín trasero, martillando y soldando unas estructuras de metal extrañas, sudando, la camisa bajo el sol. Clara se quedó solo observando de lejos, pensando que era alguna escultura moderna para algún cliente rico, pero al final de la tarde él entró, se limpió la grasa de las manos e hizo una señal para que ella fuera afuera. Cuando se acercó, entendió lo que era y tuvo que aguantar el llanto para no pasar vergüenza. Él había construido un camino de piedras planas, rodeado por barras de hierro curvas y elegantes que parecían obras de arte abstractas, pero que estaban a la altura exacta para que ella apoyara la mano. No hizo una rampa de hospital fea y blanca. Hizo un jardín donde ella podía entrenar caminar sin muletas, disfrazando la fisioterapia de paseo en el parque. Él la miró, se encogió de hombros como quien dice, no es para tanto, y señaló el camino, devolviéndole la dignidad de intentar caminar sin parecer una paciente terminal. Los meses pasaron volando y Clara ya era otra persona. Parecía que había cambiado de piel. El cuerpo se había acostumbrado a la prótesis. Ya no andaba arrastrándose por los rincones, y su rostro había perdido ese color de papel blanco enfermo. Pero la paz se acabó el día exacto en que la indemnización del seguro cayó en la cuenta. Era un dineral, de esos que resuelven la vida, resultado de toda la pelea jurídica fea por el accidente en el teatro. El problema es que el olor a dinero viaja más rápido que las malas noticias, y parece que su exmarido tenía un radar incorporado para este tipo de cosas. No pasaron ni 48 horas para que su celular, que vivía quieto, empezara a vibrar locamente con mensajes de «tenemos que hablar» y «te extraño», brotando en la pantalla como hierba mala. Clara sintió ese escalofrío antiguo en la espalda, el miedo de quien sabe que la tormenta está volviendo, pero respiró hondo, recordando que ahora ella no estaba más sola en aquel apartamento lleno de escaleras. En una tarde de martes, el coche importado de él paró frente a la casa de cristal, chillando llantas en la grava y rompiendo el silencio sagrado de la sierra. Él se bajó ya con esa pose de dueño del mundo que Clara conocía bien, acomodándose el blazer caro como si estuviera entrando a una reunión de directorio, y cuando vio a Clara de pie en la terraza, sin muletas y con la postura erguida, sus ojos brillaron. Pero no era brillo de felicidad por su recuperación, era brillo de codicia, de quien ve una oportunidad de negocio. Subió la rampa ignorando totalmente la presencia de Nicholas, que estaba limpiando unas herramientas cerca de la entrada y fue directo hacia ella. Vino con un abrazo falso, diciendo que estaba arrepentido, que había sido un momento de debilidad, pero Clara conocía ese tono de voz empalagoso y peligroso. Era el mismo tono que usaba para manipular patrocinadores y bailarinas inseguras. Fue invadiendo la sala, ocupando el espacio con la arrogancia de siempre.
La conversación, claro, se desvió muy rápido hacia lo que le interesaba a él. Empezó con un cuento chino de que la compañía de ballet estaba pasando por dificultades financieras, que la imagen del grupo había sufrido con el escándalo de su accidente y que por una cuestión de justicia moral, ese dinero del seguro debía ser reinvertido en el teatro. Tuvo el valor de decirle en su cara que ella le debía la carrera a él, que él la había creado de la nada y que ahora ella estaba siendo egoísta guardando esa fortuna mientras su arte moría. Él gesticulaba mucho, subía la voz a cada frase, intentando hacerla sentir pequeña, ingrata y culpable, usando todas las palabras que él sabía que funcionaban como detonante en ella. Clara se vio acorralada contra el sofá, sintiendo el corazón dispararse y las manos sudar frío, casi cayendo en ese discurso tóxico de que ella era la villana por haber sobrevivido y él la víctima por haber perdido a la musa. Fue en ese momento que la sombra de Nicholas cubrió la sala. Él entró viniendo del jardín y se plantó entre Clara y el exmarido, firme e inmóvil como un pilar de concreto. El ex, irritado con la interrupción, empezó a gritarle, preguntando quién se creía que era, mandando al jardinero a salir de la conversación de pareja, escupiendo las palabras con rabia y desprecio. Nicholas ni parpadeó. Con una calma que daba miedo, levantó la mano despacio hasta la oreja, miró bien a la cara del sujeto que estaba berreando y dio un clic seco en el aparato, apagando el sonido del mundo. El ex siguió gritando, rojo de rabia, pero para Nicholas aquello se convirtió en una película muda instantáneamente. Le dio la espalda al escándalo y se giró de frente a Clara, creando una barrera de silencio infranqueable entre ella y el pasado. Ignoró completamente el caos a sus espaldas e hizo las señas que ellos usaban, preguntando solo con los ojos y las manos: ¿qué quieres hacer? La decisión es tuya. Clara miró a Nicholas y por primera vez en su vida, el ruido ensordecedor en su cabeza paró completamente. Ver a aquel hombre enorme dándole la espalda a los gritos histéricos del exmarido, eligiendo el silencio absoluto solo para darle a ella el poder de decisión, hizo que le cayera la ficha con un peso absurdo. Desvió la mirada hacia el ex, que continuaba gesticulando como un muñeco de viento descontrolado, y se dio cuenta de lo pequeño, patético y ridículo que parecía sin el audio encendido, hablando solo hacia una pared. Ese miedo paralizante que ella sentía de él, esa necesidad enfermiza de aprobación que la hizo aguantar tanta humillación y dieta, forzada por años, simplemente se evaporó. Ella no era más la bailarina de porcelana que se rompía con cualquier soplo. Había pasado por el infierno, perdido una pierna y sobrevivido, así que un hombre mimado gritando por dinero no era nada comparado con la fuerza bruta que ella había descubierto allí en esa sierra. Dio un paso al frente, saliendo de detrás de la protección segura de Nicholas, y encaró al exmarido con una frialdad que hizo que él se atragantara en medio de la frase y abriera los ojos como platos. Sin que le temblara la voz ni por un segundo, le dijo con todas las letras que podía irse y llevarse su perfección con él, porque ella no quería ni un centavo más de lo que él ofrecía. Clara le dijo en su cara que perder la pierna y la carrera había sido la cosa más dolorosa del mundo, sí, pero que al final de cuentas fue exactamente lo que la salvó de seguir viviendo como un adorno triste en su estantería. Señaló la puerta con autoridad y dijo que el dinero era de ella, el cuerpo era de ella y que si él no desaparecía de la propiedad en un minuto, iba a llamar a la policía y hacer un escándalo que a la prensa de chismes le iba a encantar cubrir. El shock en la cara de él fue impagable. Nunca había escuchado un no de ella en la vida, y aquello desarmó al sujeto completamente. El ex todavía intentó refunfuñar. Abrió la boca para soltar alguna amenaza vacía sobre abogados caros y contratos antiguos, pero cuando miró la cara de piedra de Nicholas, que seguía de espaldas a él, y la determinación en los ojos de Clara, vio que había perdido la guerra feo.
Se acomodó el traje con rabia, murmuró un insulto bajo y salió pisando fuerte, dando un portazo en el vidrio con una violencia innecesaria que hizo vibrar la estructura. Clara solo relajó los hombros cuando escuchó el motor del coche encenderse, acelerar en la grava y alejarse, el sonido desapareciendo en el camino de tierra hasta que el silencio agradable del bosque volvió a reinar absoluto. Nicholas, notando por la vibración del suelo y por la expresión de ella que el peligro había pasado, se llevó la mano al oído y encendió el aparato de vuelta con un clic suave, soltando el aire de los pulmones como quien se quita un saco de cemento de la espalda. Pero Clara no lloró ni tuvo una crisis de nervios. Al contrario, sintió una ligereza tan grande que parecía que podía flotar. Una sensación de libertad genuina que nunca tuvo ni cuando era aplaudida de pie en los teatros más grandes del país. Miró a Nicholas y no necesitó decir gracias en voz alta o hacer un discurso emocionado. Él entendió todo solo por el brillo en los ojos de ella. Aquel momento selló lo que ellos tenían, sin necesitar una propuesta de noviazgo oficial, etiquetas complicadas o promesas eternas. Ella se quedó allí, en la casa de cristal que se había convertido en su refugio, y decidió que no se iba a ir tan pronto. El dinero del seguro no fue para el teatro quebrado del ex, fue para garantizar que ella pudiera vivir tranquila y descubrir quién era la nueva Clara. Y fue allí, en el jardín que él construyó para que ella aprendiera a caminar, que empezó a sentir unas ganas antiguas hormiguear en el cuerpo. No solo de andar, sino de expresarse de nuevo. Días después de la confusión, el polvo se asentó y la casa volvió a tener esa paz agradable de siempre. Solo que ahora el clima era diferente, más ligero. Clara no hizo las maletas para irse y Nicholas tampoco pidió la habitación de vuelta. Simplemente continuaron allí, juntos, sin necesidad de tener esa conversación aburrida de ¿qué somos? O definir etiquetas para agradar a los otros. Su rutina se encajó de una manera tan natural que parecía que se conocían desde hacía años, compartiendo el desayuno y los silencios cómodos mientras cada uno hacía sus cosas. El dinero del seguro estaba en el banco, rindiendo, y servía como una garantía de que ella nunca más necesitaría depender de la buena voluntad de nadie, pero la verdad es que ella ni pensaba mucho en la plata. Su cabeza estaba enfocada en descubrir qué conseguía hacer su cuerpo todavía. Y fue en aquel jardín extraño y bonito que Nicholas construyó donde la magia sucedió de verdad, sin público y sin aplausos. Clara empezó a ir allá afuera todos los fines de tarde, cuando el sol estaba bajando y la luz se ponía dorada, ya no para hacer fisioterapia o entrenar caminar en línea recta, sino para probar los límites de la prótesis. Al principio estaba medio trabada, tenía miedo de caerse o de parecer ridícula, pero luego se dio cuenta de que no había nadie allí para juzgar si su pie estaba estirado o si la postura era perfecta. Se soltó el pelo, olvidó las reglas rígidas del ballet clásico que la habían masacrado toda la vida y empezó a moverse de una manera nueva, más cruda, más humana. No se trataba de ser una pluma flotando en el aire, se trataba de sentir el peso del cuerpo, pisar fuerte en el suelo y ocupar el espacio con ganas. En esa tarde específica, la música sonaba solo en su cabeza, un ritmo que venía de adentro, y ella se entregó totalmente. Clara giraba entre las esculturas de metal, usaba las barras de apoyo como parejas de baile, se tiraba al suelo de madera y se levantaba con una fuerza que no sabía que tenía. Su baile no era bonito en el sentido tradicional de portada de revista. Era intenso, era una mezcla de dolor, rabia y una alegría absurda de estar viva. Cada movimiento decía que ella se había roto, sí, pero que se había arreglado de una manera mucho más interesante. Ya no era la muñeca de cajita de música del exmarido, era una mujer real, con cicatrices y una pierna mecánica, bailando con el alma expuesta en aquel refugio de cristal en medio del monte. Nicholas estaba allá adentro,
sentado en el sillón con un libro en el regazo que ni estaba leyendo, observando todo a través de la pared transparente. Había apagado el implante auditivo para descansar la cabeza del ruido del día, así que no oía el sonido de los pasos o el viento en los árboles, pero sentía todo. Como el suelo de la terraza estaba unido con la sala, conseguía sentir la vibración de las pisadas fuertes de Clara reverberando en la madera, subiendo por sus pies como si fuera el latido de un corazón gigante. Se quedó allí parado, con una sonrisa pequeña y discreta en la comisura de la boca, viendo a aquella mujer increíble redescubrir su propia vida, y sintió una paz inmensa. No necesitaba arreglar nada más, ni construir nada más. Ella ya estaba completa. Y allí, en su silencio y en la música de ella, la vida siguió su rumbo de la manera correcta.